muy pronto, no tardará. Sí, hermanos, estamos estudiando en la palabra del Señor algunas de las manifestaciones que enseña la Biblia de la hora cuando Jesús vendrá. Es un tema muy difícil en el sentido de que nosotros podemos estar pensando, bueno, quizás mañana venga, y si no viene, pues ya nos desanimamos. O podemos estar pensando, pues no, Jesús tardará mucho en venir y yo puedo hacer algunas cositas extras, lo que no es conveniente. Así que por eso, como estoy diciendo, son temas un poco complicados, pero que naturalmente pues siempre conviene estudiarlos. Oremos para después leer la palabra. Padre amado, bendito Dios, oh Señor, tú que puedes ver nuestros corazones, que con facilidad también puedes llegar a ellos, te estamos implorando nuevamente que tengas siempre misericordia, que la impartas sobre tus hijos. Y en estos momentos que son tan importantes para nosotros, para ti, darnos tu palabra y que nosotros la podamos apreciar, la podamos concebir, la podemos llevar con alguna facilidad al corazón, necesitamos que grandemente nos bendigas. Señor, esperamos que los hermanos estén también pendientes, que a pesar de tal vez haber algún cansancio, esto que no nos dé ninguna de esas problemáticas. Que tu palabra siempre nos llegue a tiempo, que tu palabra la podamos anhelar y que en tu palabra nos podamos regocijar. Gracias por tener en este día la oportunidad de volver a estudiarla. Dios, por tu amado Hijo te lo estamos suplicando. Amén. Bien, vamos a ver en este lapso que el arrebatamiento de la iglesia será después de la apostasía. Dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es por lo que estudiamos la Biblia. Hay muchas personas interesadas en cambiar estos conceptos y entonces dése usted cuenta que aún en las primeras acciones de la iglesia había ya estos problemas y naturalmente de ahí es el criterio especial para que nosotros estudiemos, hermanos, aunque sea un poco nomás, el hecho de estar preparados si Cristo viniera este día. Así que decía, hay tantos movimientos y bueno, ahora tendremos la oportunidad de ver algunos más. Ni por espíritu ni por palabra. Usted ha oído que gente dice, es que a mí el espíritu me reveló, es que yo tengo el espíritu, y son cosas en cierto modo falsas. El espíritu no viene, hermanos, porque lo pedimos. Dice la Biblia que el espíritu viene porque pusimos la fe en Cristo. Ya conoce usted muy bien ese versículo. Y a partir de ese momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo quedó en nuestros corazones. Ya no se va a ir. Y desde luego porque va a venir otra vez y ahí está. Pero las personas se impresionan, según ellos, con decir, no, es que me habló un ángel. Yo tuve un sueño de todas estas cosas. No, dice la Biblia, ni por palabra, ni por espíritu. Mucho menos diciendo que es carta de los apóstoles o que es razón de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos señales muy importantes en lo que estamos estudiando, que primero vendrá la apostasía y que se va a manifestar el hijo de perdición. Aquí da una característica de ese hijo, dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros no vamos a ver al hijo de perdición, porque ese es en el tiempo de la gran tribulación que él actuará en una forma directa con el pueblo de Israel. Pero sí podemos ver algunas de sus manifestaciones y quizá ya hayan algunas, pero quizás serán más notorias las que va a presentar el Señor. Tal vez nosotros tampoco la podamos ver, pero habrá otros así que tengan esa bendición de ver la manifestación. No veremos al hijo de pecado, veremos las pretensiones de él en cuanto a los planes de tomar el mundo entero. Por eso, quiero que veamos en la palabra que podemos decir que en la iglesia, además de los verdaderos hermanos, hay otros. Y dice la Biblia que hay entre nosotros falsos hermanos. Veamos ahí en 2 de Corintios 11:26 lo que habla Pablo de este aspecto. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cómo sabía Pablo que había falsos hermanos? Bueno, se puede facilitar a cualquier creyente a entender cuando una persona en la iglesia es falsa, hermanos. Claro que no es la labor de la iglesia correr a esta gente, sino que luchar con ella. Tal vez algún día se arrepiente y alcanza la salvación, pero sí hay personas bautizadas que dice la palabra del Señor son falsas. Naturalmente, como seres humanos nos cuesta hacer esa operación en el corazón de ellos y nosotros nos confiamos, pero la Biblia dice que lo hay, eso pues aclara cualquier duda. Dice 2 de Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Es Pablo hablando estas palabras. No para que fueseis contristados, sino para supieses cuán grande es el amor que os tengo. No era Corintios, era Gálatas, hermanos, lo que sí íbamos a leer. Pero en Gálatas 2:4 dice Pablo que sí hay también falsos hermanos. Y en Judas 7 nos dice esto, el apóstol, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay creyentes fornicando. Claro, eso no debe de pasar entre los cristianos. Usted los acaba de ver. Y esos creyentes que fornican o que practican deliberadamente pecados en medio de la iglesia, es que son creyentes falsos. Y por lo tanto, ahí está el pago, dice Judas, de estas personas. Y hay también entre la iglesia de creyentes carnales. Aparece en 1 de Corintios 3, versículo 1 hasta 3, para que nosotros podamos distinguir esta clase de personas mezcladas en la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. La fornicación marca un paso para lograr entender que la persona no ha sido cristiana. Es decir, ya está bautizada, ya está como miembro, pero parece haciendo estas cosas. Los creyentes carnales, eso sí lo dice Pablo, son aquellos hermanos que están pensando en cosas de la carne, fuera de la fornicación naturalmente. No son cosas graves, podemos decir, son cosas leves, porque tienen celos, dice unos con otros, y diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Bien, son cositas un poco inofensivas a la iglesia, podemos decir. Sin embargo, lo que estamos tratando es que hay hermanos que viven como que si no fuesen cristianos. Y entonces es el otro grupo de cristianos que hay dentro de la iglesia. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es bien sencillo la enseñanza de este otro versículo, y claro, todos los creyentes, hermanos, debemos de anhelar, como estamos practicando continuamente, anhelar el crecimiento espiritual. No podemos decir nunca, como he oído a tantos creyentes, de no, hermano, suficiente con que yo soy salvo. Ojalá que sí, que sea salvo al menos, pero todos los creyentes redimidos debemos anhelar, hermanos, crecer. Oiga, como dice Pablo, como niños, se quedan creyentes a su antojo carnal y sus manifestaciones así lo son. Así que estamos hablando de esa otra clase que hay en la iglesia. Y hay también hermanos apóstatas. Así les podemos tratar a ellos, ¿verdad? Entre comillas. Porque al principio no los conocemos. Al principio les dimos la entrada y se fueron quedando. Y por fin van a demostrar su apostasía. Este es lo que dice Pablo, que habrá dentro de la iglesia la apostasía. Bien, pero ¿a cuál iglesia se refiere Pablo? Un montón de cosas, ¿verdad? ¿En cuál iglesia es que hay gente apóstata? ¿Cuál es la iglesia evangélica que tiene gente apóstata? Esas cuestiones, pues, son de hecho importantes también, a las que nosotros como hijos de Dios debemos darle importancia. Pero los apóstatas salen de la iglesia, hermanos, por escuchar espíritus de demonio. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí dice Timoteo esta explicación en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 1 a 3. ¿Cuáles son los apóstatas? ¿Cómo se puede distinguir un apóstata en la iglesia? Les decía que ellos posiblemente son bautizados, porque nadie los conoció al principio. Es posible estas cosas. Y entonces dentro del trabajo de la iglesia, ellos toman esta manifestación. Y como estamos hablando ahí, ¿verdad? Es la necesidad de saberlo distinguir. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Hay apóstatas hasta hoy? Sí, los hay. Pero ¿en qué grado será la apostasía aquí en la tierra? ¿Qué alcances tendrá la apostasía aquí en la tierra, hermanos?
porque han habido siempre apóstatas. Los apóstatas no son enemigos de la iglesia, es decir, hay algunos que son enemigos de la iglesia sin ser apóstatas. Porque los apóstatas son los que se reúnen con la iglesia, son los que están un tiempo con la iglesia, que nunca fueron ellos aceptados por Jesucristo, que ellos tampoco nunca aceptaron a Jesucristo. Y esta actitud en sus corazones va a permitir a algunos que se vuelvan apóstatas. Hemos hablado de los hermanos carnales, que no son apóstatas. Hemos hablado de los hermanos falsos que no son apóstatas, probablemente. Pero sí hay un grupo de hermanos, llamado entre comillas, que se van a volver apóstatas. Entonces dice el versículo 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Se apartarán, quiere decir la palabra. Se retrocederán. Ese es el significado de apostasía. Retroceder de la fe. Porque escuchan, dice Pablo, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted puede tener en su mente esta información de la palabra, de por qué se dan así estas cosas, hermanos, de que hay creyentes, pues, ya les dije que no lo son, pero nosotros así los tenemos. Pero son personas que pueden escuchar una mañana a la escuela bíblica y por la tarde ir a escuchar espíritus de demonios. ¿Qué es lo que pasa en estas personas? ¿Por qué no detectan, hermanos, que este fulano está enseñando una doctrina demoníaca? ¿Por qué no lo detectan? Porque ellos tienen su misma comunión con él. Así que es interesante que siempre estemos recalcando estas cosas, que el Espíritu Santo que está en nosotros, a ese que le abrimos el corazón, cuando dijimos que recibíamos a Cristo como nuestro Salvador, ese Espíritu que llegó allí al corazón, que nosotros somos conscientes del momento, de las circunstancias, de otros fenómenos más que se pudieron dar, porque fue una cosa excepcional en toda la vida que nosotros hemos tenido. Ese Espíritu, hermano, esa sinceridad es la que nos va a servir a nosotros para detectar los demonios y desde luego para rechazar la enseñanza de él. Pero algo otros no, dice la Biblia. ¿Por qué? Está claro. Eso. Y su conducta, dice el versículo 2, y la conducta de los apóstoles son hipócritas. Mire. Su hipocresía les hace mentirosos. Porque dice que ya se les endureció su conciencia. Hermanos, necesitamos nosotros tener cuidado siempre en la iglesia. Estos son miembros de una iglesia. Que los vamos a ver hipócritas todo el tiempo. Los vamos a ver mentirosos todo el tiempo. Porque su conciencia ya está callosa. Ya no reaccionan dentro de la palabra. Entonces, en un sentido sí, es fácil identificarlos, pero en el principio no. Dice el versículo 3 de los apóstatas. Esos apóstatas, pues, en alguna forma también son enseñadores. Y esos apóstatas vendrán aquí a la iglesia y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Conocí un señor, miembro de una iglesia, hermanos, que le gustaba emborracharse.
Pero le habían enseñado que comprando jabón sin pecar, y según me contaron, el jabón sin pecar es aquel que está sin usar. Pues quizás es cualquier jabón, no sé si tengan como las amas de casa conocen estos términos. Pero que él se emborrachaba y cuando lo hacía, se lavaba el siguiente día, se bañaba con jabón sin pecar y ya su problema estaba resuelto y él seguía en su camino. Pero esa misma iglesia enseña que no hay que casarse. Porque Corintios enseña que así como recibimos del Señor, así quédese. Entonces dicen ellos, ¿para qué nos vamos a casar? Si la Biblia dice que hay que quedarnos así. Estaba diciendo varias veces que a las personas les gusta cambiar el concepto de la palabra cuando les conviene. Y naturalmente, ¿qué se puede esperar de personas así? Dice la palabra que prohibirán casarse estos apóstatas. Y aunque no vengan a nuestra iglesia, pues están enseñando cosas que apartan a la gente de la fe que Dios ha puesto que se tenga en el corazón. Dice segunda de Pedro, en capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Son apóstatas, porque son falsos y enseñan, como dije, algunos de ellos tienen esta condición de que van a enseñar, que introducirán con mucho cuidado, quiere decir encubiertamente, herejías destructoras. Hermanos, estudiemos la Biblia como también he dicho varias veces. Pidámosle al Señor que ilumine nuestro corazón, nuestra mente. Abrámosle lo más que podamos para que Él oiga la súplica grande que le hacemos, porque nuestros corazones puedan entender su voluntad. Y usted se dé cuenta, herejías, dice, destructoras. Que dijo en la porción anterior, hermanos, algunos vienen enseñando que la comida es el problema para el hombre. Cuando el apóstol Pablo dice que si oramos por la vianda, esa es santificada. Como creyentes, hermanos, no tenemos nada que ver con otras cosas, ¿entiendes? Sino con lo que dice la palabra del Señor. He dicho que si a usted le gusta el cerdo, tiene una probabilidad de que tenga mucha grasa en el estómago o en su cuerpo, pero que la grasa no lo va a condenar. Va a morirse tal vez cansado y con dolor de estómago, tal vez con diarrea, con un dolor, malestar estomacal, pero de condenarse porque comió cerdo, no. Y así hay otras cosas que la gente se inventa. Pero oiga bien, eso es enseñanza de apóstatas, según lo que estamos viendo. Y usted tiene la libertad para estudiar esto más después y sacar por sí solo conclusiones importantes. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay que estar listos, hermanos. Hay que estar preparados para estas cosas. Tal vez en alguna ocasión su pastor llega ebrio y usted no lo entiende y tiene que decirle que no. Me he oído de pastores que predican borrachos, hermano. Pero dice así, y aún negarán al Señor que los rescató. Oye, este tema es tan delicado, hermanos, tan amplio para darle siempre oportunidad a estas cosas. Porque es que la gente está enseñando que Cristo no es el Salvador, pues.
Porque es que la gente siempre se empeña en decir, no, es que eso no es así, pues, con eso no es suficiente. ¿Por qué? Cuando la Biblia está vez tras vez diciéndonos, hermanos, que estamos asegurados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Que arreglamos todo, que terminó todo, que fue completo todo en Cristo en favor de los hijos de Él. Pero algunos vienen enseñando que no, dice la Biblia. Mire, oiga bien. Vaya a su cuarto y repase 2 de Pedro 2:1-3. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos. Este es el problema. Claro, esto no lo deseamos, ni lo vemos, ni sabemos cuándo, pero dice la palabra del Señor que si negamos a Cristo con algún disimulo de doctrina, vamos a traer destrucción repentina. Que no le quiten esa mentalidad a usted, hermanos. Que no robe el diablo esas cosas que en Jesucristo es que usted tiene la certeza de la vida eterna. Porque hay unos van a decir que no. Sí, es cierto, hay un montón que yo conozco, que oigo, hermanos, que está diciendo que somos, ella decía la vez pasada que somos fanáticos nomás, que somos aquí creídos, que somos... No, ninguna de esas cosas, hermano. Nos queremos pegar a lo que la Biblia enseña, porque ese es el provecho nuestro. Saber disfrutar a fondo la enseñanza de la palabra del Señor. Y esto, mire, qué importante es eso, hermanos. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Qué bueno que fueran poquitos, porque tal vez no se podrían distinguir y tal vez habría otra cosa para estar conviviendo con ellos, pero dícele, muchos. Algunas personas no quieren venir a la iglesia evangélica porque, que unos cuatritos, dice. ¿Ya ha oído usted eso? Creo que sí. Cuatritos ahí. Mira, ¿quién va ahí? Aquel que vende minutas. Mira, la que va ahí, la que estaba vendiendo mangos en el parque. La gente por eso juzga. Pero Dios no es eso lo que está juzgando, hermanos. Está juzgando lo que usted y yo tenemos dentro del corazón. Qué hermoso. Naturalmente, para los ojos de Dios, estas cosas. Y muchos seguirán sus disoluciones. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús cuando les dice a los judíos, entrad por la puerta estrecha. ¿Verdad que sí? Porque angosta le dijo. Es la puerta para la vida eterna y pocos. Así es que no estemos preocupados porque somos poquitos, hermano. Tampoco eso nos debe ayudar para hacer haraganes en la obra. Como somos poquitas, no, tampoco, no. Recuérdese que he venido enseñando de que hay que crecer. Recuérdese que he venido enseñando que hay que preocuparnos por la iglesia. Recuérdese que he dicho que la Biblia enseña que seamos valientes. Bueno, muchas cosas similares. Pero también dice el Señor, porque ancha y espaciosa. Oye, ancha, muy ancha y espaciosa. Es la entrada a la perdición. Y muchos son las que entran por ella. Así que el número de personas nunca va a medir, hermanos, de los que tenemos el Evangelio en el corazón. Porque dice el versículo 2 de la cita que dábamos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, hermanos, es cierto.
mucha gente dice ignorantemente, porque eso no justifica a nadie. Yo para ir donde se va esa mujer, no. Yo para ir donde va ese joven charlatán, ¿para qué? O donde ese viejo también hay mal hablado, ¿para qué? No es eso la verdad. Él no quiere venir. Pero sí la gente en un momento dado hace referencias a la actitud de nosotros como hijos de Dios. Y seguimos insistiendo. Dice que el Espíritu Santo no nos lleva a todas esas cosas, hermano. ¿Cómo va a decir ustedes que, bueno, es que el Espíritu... No, estamos mal. Y dice la Biblia, mire, que estos hombres, por avaricia, dice, algunos de ellos, de los apóstatas, estamos en el camino de los apóstatas, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. Es que ellos hacen todo eso que acabamos de ver en la palabra. Lo hacen, hermanos, porque son condenados, dice la palabra. Oiga, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los que están dentro de las iglesias verdaderas, que son apóstatas, aunque prediquen allí y aunque hagan algunas manifestaciones, están condenados porque no tienen a Cristo en su corazón. ¿Le parece a usted eso elemental? Pues claro que sí. Así es, así lo dice la Biblia. En 2 Corintios capítulo 11, verso 13, porque estos son también, se pasan de apóstoles, hermanos. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es tremendamente sorpresivo cuando vemos a un hombre decir, yo soy apóstol de Jesús. Soy el último de los apóstoles. Hace 22 días me llamó para ser apóstol. Aquí han pasado en San Miguel, en Jucuapa, varias personas diciendo, es que vino uno de Nicaragua diciendo que andaba buscando el último apóstol. Porque ya estaban 11 con él y faltaba, qué tonterías, francamente, hermanos. Es para no ir a esa gente así. Porque ¿cómo nos vamos a inventar cosas que no dice la palabra del Señor? Hay tanta enseñanza hoy en día, pero en el fondo yo y usted vamos a convencernos de que son tonterías las que los hombres se ponen a decir, hermanos. Estaba un escritor con su revista que se llama La Pura Verdad. Me regalaron esa revista para verla porque hablaba parte de la Biblia. Y él estaba diciendo, nosotros tenemos la pura verdad. Nos hemos destacado por la pura verdad. Bien. Y en su enseñanza aparece diciendo que son 14 apóstoles. Luego, al comenzar, después de decir que son la pura verdad, dice que son 14 apóstoles. Que los otros 12 explica él, hermano. Y la Biblia dice que solo son 12. En Apocalipsis dice que solo son 12 y ya no habrá más. Hay iglesias que hoy tienen apóstoles que dicen que no, los apóstoles fueron 12, ahí terminaron el Señor con ellos, ya no habrá más apóstoles. Pero los apóstatas están enseñando otras cosas que estoy diciendo, hermanos, hay que tenerles cuidado. En alguna forma hay que tenerles cuidado para que no nos arrastren. Y en alguna otra forma para saber que son señales de que Jesús vendrá un día por todos aquellos que creímos en él. Judas 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sí, ahí sí, ¿verdad? Estamos en el mismo tema. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oye usted, es gente condenada, dice la Biblia, que se metió a la iglesia. Los apóstatas son condenados, nunca han sido creyentes, ni lo van a hacer. Pasaron un tiempo como cristianos, pero no lo son, dice la Biblia, pues. Así han sido destinados para esta condenación, hombres malos,
se les nota en alguna forma, hermano, en el fin de su jornada. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ay, hermanos, qué tremendo hacer el examen nosotros, a algunos creyentes, que convierten en libertinaje, dice, la gracia de nuestro Dios. No, hermanos, usted es redimido y puede emborracharse, no hay problema. Ah, no, hermana, usted ya es redimido y puede casarse 3 veces más y no hay problema, ¿entiende? No, hermano, y pues, si echarse su cigarrito de vez en cuando, no hay problema. Si solo la carne es la que se contamina, el alma no. Así he oído. No, hermana, si usted puede ir en bikini a la playa, si de todas maneras Dios lo que quiere es su corazón. ¿Cree usted eso? Sí, a veces algunos hermanos creen eso y les gusta. Pero las hermanas y los hermanos que están pensando en agradar a su Señor, tenemos que quitar nuestras cosas. Porque los apóstatas convierten en libertinaje, hermanos, la gracia de nuestro Dios. No, está bien, si un traguito no hace daño, dice. No, el problema es que se beba unos 10. Ahí sí, pero 1, 2 o 3 no hace daño. Y así. Los varones pueden tener una su mujercilla así afuera, de escondida, sí, ¿verdad? Pero eso no es malo. No, hermanos. No es que la llevemos de creídos ni de santulones, porque eso no nos vale nada. Pero eso no es cierto. Los creyentes debemos de vivir todos los días para la gloria del Señor. Todos los días, en cada momento. Dios espera eso de usted y de mí. Pero los apóstatas dicen, no, que mucho, hermanos, ¿para qué tanto? Si con una vez que vayamos a la iglesia al mes es suficiente. Pero ahí los tienen a los pobres creyentes y yendo todos los días a que vayan a los cultos. No, eso no. A los pobres creyentes les están quitando los diezmos y las ofrendas. No, eso no es cierto, hermanos. Las ofrendas son voluntarias si usted quiere. Los diezmos también si usted quiere. Debemos de entender que la iglesia va a subsistir y va a llevar el evangelio, va a pagar muchas cosas con la ofrenda y los diezmos de los hermanos. Eso es verdad. ¿Y de dónde se va a pagar? ¿Cómo va a ser una congregación para pagar si está alquilando una casa y los hermanos no quieren ofrendar? No va a poder. Pero claro, eso también viene del corazón arrepentido. Si usted es apóstata, no quiere diezmar ni ofrendar, está bien. Eso no lo deben hacer los apóstatas. Y son los que van a reclamar en la iglesia. Y son los que van a decir, ¿para qué tanto? Pero dice la palabra que están ellos fuera del rango de hijos de Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, hermanos, pero sí, así son. Desde luego, si ellos no se han arrepentido, son personas incrédulas. Eso es también otra enseñanza elemental de esto, ¿verdad? Si la persona se convertirá en apóstata porque nunca creyó nada de la salvación en Cristo. Otra pudo haber creído, pero eso jamás. Y entonces dice Hebreos en el capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, para quedarse, ¿verdad?, del Dios vivo. Luchamos, sí,
en todas estas áreas. Pero la verdad es que si los entre comillas hermanos están ahí sin creer, perdieron todo. Así es, ¿verdad? Según lo que estamos estudiando todo. Porque los apóstatas son creyentes, entre comillas, incrédulos. Dice Judas en el 12, estos ya sabemos que esas personas a que se refiere Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, en los banquetes, que a veces hay entre cualquier gente, pero tal vez entre cristianos de vez en cuando, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Pareciera que no se refiere a banquete material, pero bien. Esta gente que está con nosotros, que no se alimenta con nosotros, dice Judas, nubes sin agua, por verano, ¿verdad? Llevadas de acá para allá por los vientos, son nubes y no tienen agua, que es la bondad, podemos decir, de las nubes en época de invierno. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles del otoño. ¿Te conoces el otoño, no? Sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. El otoño es la época seca. Y por lo general aquí en nuestro país, creo que en otros también, en la época seca, son un poquito los árboles que dan fruto. Aquí en El Salvador no se siembran hortalizas en verano porque no sirve. Y los que lo hacen tienen regadíos especiales. Pero dice Judas en el 13, estos apóstatas, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay entre las iglesias gentes que se va a convertir en apóstatas por escuchar espíritus de demonios. Esos apóstatas tienen una buena característica aparentemente, porque son aduladores. Dice Judas de ellos lo siguiente: estos son murmuradores, oiga, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los apóstatas, hermanos, adulan a las personas, dice la Biblia, para sacar provecho. No es otra la intención. Es para aprovecharse de la ignorancia de los creyentes que se prestan a recibir estos elogios que no lo son en verdad para ellos. Pero también los apóstatas son burladores. Dice Judas en el verso 18, los que os decían en el postrer tiempo. Judas está escribiendo que habrá, ya dicen otros escritores, habrá hombres apóstatas y que esos serán burladores.
Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Son malvados. Los deseos de los apóstoles, hermanos, son malvados. A veces cuesta distinguirlos y sobre todo en el inicio de su carrera en la iglesia. Pero habrá oportunidad para que usted y yo los podamos conocer. Y entonces nos tenemos que apartar de ellos. Ojalá que usted pueda leer más su palabra. Y inclinarse a negar en su corazón cualquier propuesta que es contra la palabra del Señor. Independientemente de quién se le diga a usted, puede ser su pastor, puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser su mamá, puede ser su hija, puede ser el profesional más grande de la ciudad que usted conozca. Pero ya dije, independientemente de quien lo diga, si es cosa contraria a la palabra, hay que poner mucho cuidado. Porque apartarse de la palabra es un signo de apostasía también. Continuaremos mañana en la parte final de la apostasía. Y claro, iniciaremos la manifestación del hijo de perdición. A Dios gracias por permitirnos este momento. Y estamos pendientes para mañana siempre, a fin de que usted pueda tener una información básica, por lo menos, de la apostasía. De hecho, mis palabras no son tan suficientes. Usted tiene que buscar en la Biblia más información y llegar a formarse un panorama mejor, un panorama más grande del que por hoy hemos comenzado. Así que agradeceremos a Dios siempre esa bondad con que nos trata para que podamos estudiar su hermosa palabra. Dios amado, gracias por tu palabra. ¿Qué cosas vamos a necesitar en esta tierra que no estén reveladas ahí? Por eso, Señor, es que nos alegra mucho leer tu palabra, estudiarla. Aprendemos muchas cosas que a veces nos pueden causar alguna dificultad, pero cuando llegamos a saber por qué son así, nos damos cuenta de tu gracia, de ese infinito cuidado que tienes con tus hijos, para que todos los días vivamos felices en este mundo. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a seguir adelante en todas las empresas que tus hijos tenemos que considerarlas para vivir. Así que, mi Dios, nuevamente gracias por esta bendición, pero no queremos que sea la última, Señor. Danos oportunidad de seguir estudiando esta palabra. Amado, por tu Hijo bendito te lo suplicamos. Amén.